Hola, buenas tardes o buenos días. Nuevo vídeo, esta vez sobre la huelga y el cierre patronal. Bueno, la huelga aparece en el artículo 28.2 de la Constitución española, referida solamente a los trabajadores en defensa de sus intereses, ¿vale? La huelga siempre es de los trabajadores y por este motivo, en defensa de sus intereses. Por lo tanto, la huelga nunca va a ser del empresario. Bueno, como digo, el artículo 28.2 dice: se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para los intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por tanto, se trata de un derecho fundamental, ¿vale? Luego hay una norma que era preconstitucional, sigue siendo preconstitucional, el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo de Relaciones de Trabajo, ¿vale? Que fue modificada en gran parte por sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981, declarando algunos artículos inconstitucionales. Bueno, características de la huelga, ¿no? Del derecho a huelga. Bueno, como vemos, goza de la máxima protección. Está bajo la influencia del artículo 53.1 de la Constitución, que dice derechos regulados solo por ley, y también bajo influencia del 53.2 de la Constitución, que dice tutela para el ciudadano ante el Tribunal Ordinario mediante procedimiento preferente y sumario, y si esto falla, supletoriamente por el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo. Bueno, es un derecho irrenunciable, es un derecho individual ejercido colectivamente, se garantiza el derecho de huelga, se reconoce en el Código Penal, artículo 315. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de huelga? Pues los trabajadores por cuenta ajena para la defensa de sus intereses profesionales. También los funcionarios. Sin embargo, se exceptúan del derecho a la huelga los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y fuerzas y cuerpos de seguridad. Para los funcionarios, ¿no? El artículo 95 del EBEP dice: es falta muy grave la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, ¿vale? Bueno, no solamente es aplicable a los funcionarios, sino también al personal laboral del sexto convenio colectivo de la Junta. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga. Es voluntaria, claro. Dice: ¿quién puede convocar una huelga? Los propios trabajadores o sus representantes legales o unitarios. En cualquier caso, por mayoría simple. Es quien puede convocar. Si se decide hacer una huelga, porque se apruebe esa mayoría simple, se consigue esa mayoría simple al menos, pues se comunicará después por escrito tanto al empresario como a la autoridad laboral, ¿vale? Y preavisando con una antelación de 5 días naturales a la fecha de inicio de la huelga, en todos los casos, a excepción de si afecta al servicio público, que sería de 10 días naturales de antelación. Bueno, después de ello, se nombraría un comité de huelga, constituido por un máximo de 12 personas. Esas personas deben de ser del centro de trabajo y deben designarse por los convocantes, es decir, los propios trabajadores o los representantes legales o unitarios, ¿vale? Y el comité de huelga recién constituido y nombrado, pues va a ser el órgano competente para negociar con el empresario. ¿Qué ocurre durante la huelga? Que los días que dure o los meses que dure. Bueno, el comité de huelga es como digo, es el que negocia con el empresario para llegar a un acuerdo. El contrato de trabajo para los huelguistas se suspende y no se tiene derecho al salario. Los funcionarios, como tienen nombramiento en lugar de contrato, pues no se les puede suspender.
el contrato, puesto que tiene nombramiento. Bueno, dice otro punto. En cuanto a la seguridad social, los huelguistas, los que hacen huelga, se encuentran en la situación de alta especial y se les suspende la obligación de cotizar tanto del empresario como del trabajador participante. No hay derecho a la prestación económica por desempleo, ni tampoco prestación económica por incapacidad temporal durante la huelga. Por otra parte, los trabajadores pueden recoger fondos siempre y cuando sin coacción alguna, lógicamente. El empresario no puede sustituir a los trabajadores que están de huelga por otros ajenos a la empresa, porque si no, no tendría sentido, ¿no?, la huelga. Si lo hiciera, pues el empresario incurriría en falta muy grave. Tampoco podría coger a otros trabajadores de otros centros de trabajo de la misma empresa, según una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre del 2012. Después, la huelga consiste en cesar la prestación de servicios de los trabajadores afectados y sin ocupación de los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. Es decir, no pueden entrar al centro de trabajo, ¿vale?, ni prestan servicios. Después, la designación de los trabajadores encargados de la seguridad de las personas y cosas, del mantenimiento de las fábricas, si es una fábrica, o de la maquinaria para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa después de la huelga, pues bueno, es una responsabilidad compartida entre el comité de huelga y la dirección de la empresa. En el caso que se llegue a un acuerdo que ponga fin a la huelga, pues la eficacia de dicho acuerdo será la misma que la acordada en convenio colectivo. Bueno, hasta aquí lo que sería la huelga legal, ¿no? Hay situaciones en que se incurriría en huelga ilegal y otras situaciones en actos ilícitos o abusivos, ¿vale? La huelga ilegal, pues cuando sea motivos de políticos o se persiga una finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Eso sería una huelga ilegal. O bien que sea por solidaridad o apoyo, salvo que afecte al interés profesional, claro. Que el objeto sea alterar lo pactado en un convenio, eso sería huelga ilegal. O que contravenga lo dispuesto en el presente decreto ley de la huelga o de convenio colectivo, sería huelga ilegal. Y otras cosas que no son huelga ilegal, pero son actos ilícitos o abusivos, son las huelgas rotatorias, las huelgas efectuadas por los trabajadores que prestan servicio en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las huelgas de celo o de reglamento y en general cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga. En estas situaciones no se habla de huelga legal, sino de actos ilícitos o abusivos, ¿vale? ¿Qué efectos tiene una huelga ilegal o qué efectos tienen los efectos ilícitos o abusivos? Bueno, pues lo que provoca es que no se suspenda el contrato, ¿vale? Y que por tanto nos encontremos ante un simple incumplimiento del contrato que tiene, ¿vale? Lo cual es sancionable, incluso con el despido si se ha producido una participación activa en la huelga ilegal o acto ilícito o abusivo, ¿vale? Esta misma calificación merece obviamente el incumplimiento de los servicios mínimos y o de los servicios esenciales establecidos legalmente, ¿vale? Las ausencias por huelga ilegal sí se computan a efectos del despido objetivo del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Las consecuencias en el plano del salario son similares a las de la huelga legal, es decir, pérdida de la retribución y de la parte proporcional del descanso semanal y de las pagas extraordinarias. Si bien en este caso sí puede producirse una reducción proporcional en la adquisición del derecho de vacaciones, ¿vale?
Y en el plano de la seguridad social, pues además de no aplicarse la doctrina del paréntesis, el trabajador no se encuentra en alta especial, pudiendo ser dado de baja por el empresario. Y luego el último punto de este vídeo, el cierre patronal, ¿no? El empresario solo podrá proceder al cierre del centro de trabajo, que es el cierre patronal, ¿no? En caso de huelga, solo en caso de huelga y además cuando concurra alguna de estas tres siguientes. ¿eh? Huelga con notorio peligro de violencia o daños graves, pues puede cerrar el centro de trabajo. También lo puede cerrar en caso de huelga en el que se ocupe ilegalmente el centro de trabajo o exista peligro de que se produzca. Y la tercera posibilidad es que el empresario puede cerrar el centro de trabajo ante una huelga en el que la inasistencia es tanta que impida gravemente el proceso normal de producción. ¿Vale? En cualquiera de estos tres casos, dentro de la situación de huelga, el empresario puede cerrar el centro de trabajo. Y lo puede cerrar sin avisar, es decir, bajo su responsabilidad directa. Lo que hace es cerrar el centro de trabajo, avisar, es decir, expulsar a los que están trabajando y cerrar el centro de trabajo directamente, bajo su responsabilidad directa. Y lo comunica, este hecho lo comunica a la autoridad laboral en un máximo de 12 horas. Dicho cierre se limitará al tiempo indispensable. Bueno, y esto es un resumen de todo lo que he dicho en el vídeo. El cuadro de arriba, el más grande, se refiere a una huelga legal y el cuadro de abajo tiene la parte izquierda huelga ilegal y la parte derecha acto ilícito o abusivo. Vale, la parte de arriba, huelga legal, pues bueno, esto ya digo es un repaso de lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Huelga legal, pues se recoge en la Constitución, artículo 28.2 del derecho de huelga de los trabajadores para defender los intereses, es un derecho fundamental, bajo la influencia del 53.1 y 53.2, alcanza la máxima protección. Real Decreto de Ley 17/77 de 4 de marzo de Relaciones de Trabajo, modificada en gran parte por la sentencia del Tribunal Constitucional. En fin. Inicio de la huelga. Se convoca por trabajadores o se convoca por el comité de empresa o por delegado de personal. Por aprobación, en cualquier caso, por mayoría simple. Una vez que se convoca, porque se apruebe por mayoría simple, los trabajadores o el comité de empresa o el delegado de personal, según el caso, ¿no? Pues se comunica después por escrito al empresario y a la autoridad laboral, ¿vale? Con un preaviso de 5 días naturales. ¿Bien? Si afecta, esa huelga va a afectar a los servicios públicos, pues ya no serían 5 días naturales, sino que serían un preaviso de 10 días naturales. Una vez que se convoca, porque se alcance la mayoría simple, y después se comunica por escrito y tal, pues se nombra, en tercer lugar, pues se nombra un comité de huelga de máximo 12 personas, del propio centro de trabajo designada por los convocantes. Vale, ya estamos en huelga. ¿Qué ocurre durante los días que estamos en huelga? Bueno, el comité de huelga es el órgano competente para negociar con el empresario y llegar a un acuerdo. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga. El empresario no puede sustituir a los trabajadores huelguistas por otro ajeno a la empresa, sería falta muy grave de este, ni por otros de otros centros de trabajo de la misma empresa, según sentencia del Tribunal Supremo. El contrato de trabajo de los huelguistas se suspende y no se tiene derecho al salario. ¿Vale? Ante la Seguridad Social, pues se estaría en situación de alta especial. Se suspende la obligación de cotizar tanto del empresario como del mismo trabajador participante en la huelga. No hay derecho a la prestación por desempleo ni por incapacidad temporal. Los trabajadores podrán recoger fondos sin coacción alguna.
el empresario puede proceder, durante la huelga, pues el empresario puede proceder a cerrar su centro de trabajo en uno de tres supuestos: que exista notorio peligro de violencia o daños graves, o que se ocupe ilegalmente el centro de trabajo, ¿vale? O el volumen de la inasistencia impida gravemente el proceso normal de producción. Solo en estos casos procederá al cierre del centro de trabajo y lo comunicará a la autoridad laboral en un máximo de 12 horas. Dicho cierre se limitará al tiempo indispensable, ¿eh? Bueno, hasta aquí la huelga legal. Y luego hay ciertos casos que incurren en huelga ilegal o que son actos ilícitos o abusivos. ¿Qué situaciones son huelga ilegal? Pues por motivos políticos u otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados, o porque sea por solidaridad o apoyo, ¿eh? O que sea para alterar lo pactado en un convenio, o que sea para contravenir lo dispuesto en este decreto ley, de relación de trabajo, o convenio colectivo de la empresa, ¿vale? En todos estos 4 casos no es una huelga legal, sino una huelga ilegal, ¿vale? Y luego el caso de la huelga rotatoria, el caso de la huelga de celo o reglamento, o en caso de huelga efectuada por trabajadores que prestan servicio en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, pues serían actos ilícitos o abusivos, ¿vale? Tanto la huelga ilegal como los actos ilícitos o abusivos, ¿qué efectos producen? Pues que el contrato de trabajo no se suspende, sigue existiendo, ¿eh? Sigue siendo eficaz el contrato de trabajo. Con lo cual se trataría de simples incumplimientos del trabajador, que puede ser sancionable, sancionable, incluso con su despido, ¿eh? Y ante la Seguridad Social, pues no se está en alta especial y puede ser dado de baja por el empresario. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí.